Buen día, soy la doctora Mejía. Continuando con las charlas, vamos a hablar de la definición, diagnóstico, complicaciones y tratamiento de la disfunción neurogénica del tracto urinario inferior. Acerca de la definición, nos vamos a ir guiando de los términos. Disfunción se refiere a un mal funcionamiento neurogénico, a que su origen esté en el sistema nervioso, ya sea central o periférico, tracto urinario inferior, a la vejiga y uretra, y en el caso de los varones también la próstata. El reporte de la Sociedad Internacional de Continencia de este año menciona sobre sustituir la terminología antigua de vejiga neurogénica o disfunción vesical neurogénica, debido a que nos puede llevar a confusiones. Pensar que el problema está solo en la vejiga y en realidad involucra también a la uretra, o pensar que la causa es por un daño en la vejiga y ya sabemos que la etiología es neurológica. En este reporte también hablan sobre hacer un consenso sobre la terminología de esta patología, debido a que nos va a ayudar no solamente en la clínica, sino también cuando se desea hacer una investigación, por lo cual los invito a revisarlo. Hay incluso un reporte en español y van a encontrar toda esta información sobre síntomas, signos, definiciones urodinámicas, diagnóstico y tratamiento de la disfunción neurogénica del tracto urinario inferior. Respecto al diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos esta patología? Nos apoyamos de la clínica y de los exámenes de laboratorio, exámenes radiológicos y exámenes urológicos especializados. En cuanto a la parte clínica, tenemos que hacer una historia clínica completa que recoge los antecedentes, el mecanismo de lesión, que ya conocemos. Si no es el objetivo de la charla, nos llevaríamos una mañana y más hablando solamente de historia clínica. Y dentro del examen clínico tenemos que hacer un examen neurológico completo. Utilizamos los estándares internacionales para la clasificación neurológica de las lesiones de la médula espinal, que lo conocemos como INSCI, por sus siglas en inglés, con el cual sabemos que vamos a determinar el nivel y tipo de lesión neurológica. Además, tenemos que hacer una valoración de la función autonómica, para la cual utilizamos los estándares internacionales para determinar la función autonómica restante después de una lesión medular, que por sus siglas en inglés se conoce como ISABSCI, en donde vamos a evaluar los reflejos que involucran a los segmentos medulares simpáticos de T10 a L2 y parasimpáticos S2, S3, S4, que coinciden con los núcleos que participan en la micción. También hacemos una valoración clínica del sistema nervioso somático a través de la evaluación de los reflejos que involucran a los segmentos medulares S2 y S3, que sabemos corresponde al núcleo de Onuf. Esta tabla es muy importante porque nos resume los reflejos que debemos explorar de manera sistemática. ¿Y por qué hay que explorarlos? Porque sus centros de integración, sus aferencias, sus eferencias coinciden con los núcleos y nervios que participan en la regulación de la micción. Por ejemplo, al explorar el reflejo abdominal inferior, estamos explorando el núcleo simpático, porque su centro de integración corresponde a los segmentos medulares que van de D10 hasta D12. Al explorar, por ejemplo, el reflejo bulbo cavernoso, estamos explorando la integridad del núcleo somático. Vean que se integra en los segmentos medulares S3, S4 y sus aferencias y eferencias corresponden al pudendo. Y así, de la igual manera con el resto de reflejos. Ahora veamos cómo se realizan estos tres reflejos. En el bulbo cavernoso, el estímulo es una tracción en el glande. Este estímulo viaja por los nervios pudendos para integrarse en los segmentos medulares S3 y S4, retorna nuevamente por los pudendos hacia el esfínter anal, donde se produce la respuesta, que es la contracción del ano. Si está presente, entonces nos informa que el centro somático de la micción y los nervios pudendos están indemnes. En el reflejo de la tos, el estímulo es hacer que el paciente tosa para lograr una contracción del diafragma, lo que hace que aumente la presión intraabdominal y pone en tensión el suelo pélvico, obteniéndose como respuesta una contracción del ano. De estar presente, nos informa de la integridad simpática y la indemnidad sacra. Respecto al test de agua helada, se lo realiza en algunos pacientes, sobre todo al finalizar la urodinamia, para valorar la respuesta
a la estimulación térmica de los receptores de la vejiga y el control del centro pontino sobre el centro sacro. Se utiliza, por ejemplo, cuando se desea saber si es que la vejiga ha salido ya del shock medular y ya hay una respuesta refleja. ¿Cómo se realiza? Se introduce agua helada, los receptores térmicos de la vejiga captan esta información a través de los nervios pélvicos, viajan al centro parasimpático medular, del cual ascienden por el haz espinotalámico lateral al centro pontino, quien informa al cerebro, y la respuesta sería que el paciente no miccione porque hay un control de la inhibición. Pero si es que hay una lesión de la médula, este control está interrumpido, por lo cual de forma refleja se debe de producir una contracción del detrusor que conllevaría a la micción. Pero si la vejiga aún no sale del shock medular, no va a haber ninguna respuesta. Continuando con el diagnóstico, ya hablamos de la parte clínica, ahora hablaremos de los exámenes auxiliares. Dentro de los exámenes de laboratorio, tenemos que solicitar de forma rutinaria a todos nuestros pacientes con lesión medular un examen de orina completo, urocultivo con antibiograma, urea, creatinina, depuración de creatinina. Esta última, la depuración, es muy importante porque nos informa cómo están funcionando los riñones y además es un parámetro cuando se realiza el estadiaje de riesgo. Dentro de los exámenes radiológicos, otro que se pide de rutina es la ecografía de vías urinarias. Esta nos informa de cualquier alteración estructural en el riñón, en los uréteres o en la vejiga. En la vejiga, además, la ecografía nos da información de cuánto es la capacidad vesical y no hay que olvidarnos de pedir también el RPM, el residuo postmiccional, es decir, cuánta orina se queda en la vejiga después de que el paciente micciona. Lo normal es que sea menor del 10%. En los varones, sobre todo en los mayores de 40 años, hay que solicitar la ecografía de próstata para descartar alguna alteración morfológica. Puede ser que esté aumentada de tamaño, lo cual podría estar causando una obstrucción en la salida de la orina. Los exámenes que están en rojo, como la urografía excretoria, la uretrocitografía emisional seriada, son porque no se piden de rutina, sino a criterio médico para descartar alguna complicación, como por ejemplo una estrechez uretral, un reflujo vesicoureteral, etc. Dentro de los exámenes urológicos especializados, también hay algunos que no se piden de rutina, por ejemplo la videourodinamia, la cistoscopía. La cistoscopía se solicita cuando hay una hematuria concomitante, una ictus recurrente o se está queriendo descartar alguna alteración anatómica. El examen urológico especializado que se tiene que pedir de rutina y es el gold estándar para el diagnóstico es la urodinamia. Y su importancia radica en que no solo ayuda con el diagnóstico, sino también con el tratamiento y además con el pronóstico porque sirve como parámetro para el estadiaje de riesgo. Es por este motivo que como médicos rehabilitadores debemos estar en la capacidad de poder interpretar los resultados de una urodinamia. La desventaja es que es un examen costoso, lo que hace que sea de difícil acceso, pero hay que solicitarlo si es que queremos hacer un manejo adecuado de la disfunción neurogénica del tracto urinario inferior. Por lo cual, en las siguientes diapositivas hablaremos un poquito de este examen. Previo a todo estudio de urodinamia, se realiza una uroflujometría libre, que consiste en indicar al paciente que miccione de manera espontánea, donde vamos a analizar estas tres variables: el flujo máximo, el volumen miccional y el residuo postmiccional. La primera, que es el flujo de orina, es decir, la velocidad de la micción, por lo tanto se mide en mililitros por segundo. Los valores normales van a depender del sexo y de la edad. En los varones menores de 40 años, 25 mililitros por segundo se considera normal. En los mayores a esta edad, 15 mililitros. En el caso de las mujeres, 35 mililitros por segundo. No hay un consenso, pero lo que sí está claro es que si los valores están por debajo de 10 mililitros por segundo, significa que el flujo está disminuido y hay una alteración. La segunda variable que se obtiene es el volumen miccional, que se mide en mililitros, y la tercera variable es el residuo postmiccional, también en mililitros, que se mide con una ecografía o con un cateterismo. Si las variables, sobre todo el flujo, está normal, entonces tendremos una curva en campana, así como se ve acá en la imagen,
Pero si hay un flujo disminuido, entonces vamos a tener estas curvas patológicas. Por ejemplo, las que se observan en la imagen, y a esta alteración ya nos va orientando a que puede haber una obstrucción en la salida de la orina, por ejemplo, una obstrucción de próstata, una estrechez uretral, o tal vez que estamos frente a un detrusor hipocontráctil, un detrusor hiperactivo, y eso ya se define con la urodinamia propiamente dicha. Lo ideal es que en esta uroflujometría libre también veamos la actividad electromiográfica para ir viendo el comportamiento del esfínter uretral externo. Hablando de la urodinamia propiamente dicha, este examen registra tanto la fase de llenado, cistometría, como la de vaciado, presión, flujo. En la lámina se muestran los trazos de los parámetros que se registran en estas dos fases. Tenemos la curva de la presión vesical que se adquiere introduciendo un catéter de doble lumen a la vejiga. Luego tenemos la curva de la presión abdominal que se adquiere de un balón que se introduce por el recto. La curva de la presión del detrusor que se resulta de la resta de estas dos presiones. Está también la curva de la electromiografía que se obtiene por unos electrodos de superficie que se colocan en la región perianal y nos informan de la función del esfínter uretral externo. Tenemos estas líneas, la primera nos habla del volumen miccional, la segunda es el flujo, mililitros por segundo, y la última el volumen infundido, que normalmente infunden suero fisiológico. Entonces vamos a analizar estas curvas. Sabemos que es la fase de llenado porque inicia cuando el operador empieza a infundir el líquido en la vejiga y termina cuando esta línea se vuelve isoeléctrica. Significa que el operador dejó de infundir, ya sea porque ya pasó la capacidad fisiológica de la vejiga, porque observó que la presión del detrusor está ya muy elevada, o que el paciente le refirió dolor o sensación fuerte de micción. No se olviden que estamos frente a un paciente con lesión medular con alteración de la sensibilidad. ¿Qué tenemos que interpretar en estas fases de llenado? Las curvas de las presiones, las cuales deben de estar planas, no debe haber actividad, y si es que hay actividad, ya sea porque el paciente se movió o realizó algún esfuerzo, va a causar actividad en la curva de la presión abdominal, la cual repercute en la vesical, pero vemos que la curva del detrusor se mantiene estable durante todo el llenado. Las presiones no aumentan por encima de lo normal. Vemos que no hay contracciones no inhibidas, es decir, contracciones del detrusor en ausencia del aumento de la presión abdominal y vesical. No se ven contracciones fásicas, que son las que aparecen al finalizar la fase de llenado y pueden llevar o no a la incontinencia. Y además vemos con la electromiografía la actividad del esfínter externo que se mantiene cerrado, manteniendo la continencia durante la fase de llenado. Vean la curva del flujo que está isoeléctrica en la fase de llenado, el volumen miccional, lo que significa que no hubo incontinencias, no hubo escapes, hasta que se le da permiso al paciente para miccionar. En caso que el paciente tenga sensibilidad y refiera sensación fuerte de miccionar, o cuando el operador decida terminarlo por las razones que ya mencionamos. Entonces aquí empieza la fase de vaciado, la fase de presión-flujo, que lo fisiológico es que la curva de la presión abdominal y vesical se mantengan estables, ya que nosotros cuando miccionamos no realizamos pujo, solo se activa la presión del detrusor por respuesta de la activación parasimpática, lo que conlleva al vaciado. Acá vemos el volumen miccional, acá vemos la curva del flujo miccional, una curva normal en campana. Otro caso puede ser que el paciente no puede iniciar la micción de forma voluntaria, entonces se realizan las maniobras del pujo del paciente, taping, realiza el operador, que activa la presión abdominal, la cual dijimos va a repercutir en la vesical, lo cual activaría la presión del detrusor, y vamos viendo hasta cuánto sube esa presión y si es que logra un vaciado adecuado. Esto es muy importante para el manejo, ya que si logra orinar con estas maniobras y la presión del detrusor es menor a 40, entonces este paciente puede utilizarlo para apoyarse en su vaciado vesical y estamos seguros que no va a dañar las vías superiores, pero puede ser el caso
de que realicen estas maniobras y el paciente orine, pero con presiones muy elevadas, lo cual es dañino. Ahí es cuando al paciente le decimos que a pesar de que logra miccionar usando las maniobras, no debe realizarlas por el peligro de dañar las vías urinarias superiores. Otro caso puede ser que el paciente, a pesar de que puje, de que se hagan maniobras, suba la presión abdominal, vesical, pero no hay actividad del detrusor y por lo tanto no hay vaciado, entonces estamos frente a un detrusor contráctil. Por eso la importancia de saber interpretar estas curvas y no solo leer el diagnóstico, porque lamentablemente en nuestros informes de urodinamia solo colocan a veces diagnóstico, vejiga neurogénica, y ya sabemos que hay una disfunción neurogénica del tracto urinario inferior. Lo que como rehabilitadores queremos saber es cómo se comportan estas curvas, porque es vital para realizar un manejo adecuado. Ahora, hablando un poco más de la fase de llenado o cistometría, acá están todas las variables que se informan. En el caso de la sensibilidad, la cual se va reportando por el paciente en el momento que se va llenando la vejiga, se reporta la primera sensación de llenado, el primer deseo miccional y la sensación fuerte de micción. Y eso lo va marcando el operador. Esta sensibilidad puede estar conservada, disminuida, se pueden reportar sensaciones inespecíficas como ardor, hasta dolor vesical, o puede que no haya ninguna sensación y se reporta como ausente. La otra variable es la actividad del detrusor, que se conoce viendo las curvas que ya explicamos. La máquina nos marca hasta cuánto aumenta la presión, el detrusor puede estar estable o pueden haber las contracciones como las que mencionamos en la lámina anterior. Otra variable es la capacidad vesical, es la cantidad de volumen que se instila en la vejiga hasta que se dé permiso para orinar o hasta que el operador decida finalizar la fase de llenado. Los valores normales lo tienen acá, oscila entre 450 a 500 mililitros. La otra variable es la acomodación, llamada también compliance. Esta es la relación de los cambios del volumen de la vejiga con los cambios de presión del detrusor. En otras palabras, la capacidad que tiene la vejiga de estirarse mientras se va llenando, pero con cambios mínimos en la presión. El valor normal es que aumente 1 centímetro de agua por cada 20 mililitros de volumen. Hay otros puntos de corte, otra literatura refiere 12,5, 10 mililitros, pero lo que se tiene que tener claro es que una baja compliance, una mala acomodación, se asocia con un daño en las vías urinarias superiores. La otra variable es la función uretral, la función del esfínter externo, de lo cual nos informa, ya dijimos, la electromiografía, y se tiene que mantener cerrado durante toda la fase de llenado. Ahora, hablando un poco más de la fase de vaciado, también llamada presión-flujo, que ya sabemos inicia cuando se da permiso para orinarse, que el paciente no puede iniciar voluntariamente la micción, el operador indica que se utilicen algunas maniobras para realizar un vaciado vesical reflejo. Por lo tanto, en esta fase vemos el comportamiento del detrusor, que puede ser normal, es decir, que haya una contracción de inicio voluntario que logra un vaciado completo en un intervalo de tiempo normal, pero puede ser que sea un detrusor hipocontráctil, incluso acontráctil, que a pesar de utilizar maniobras no se logra miccionar. Acá tenemos el índice de contractilidad normal, cómo se obtienen para sacar esas conclusiones. La otra variable es la función uretral. Nos referimos a la actividad del esfínter externo, que de ser normal se relaja cuando el detrusor se contrae y permite el vaciado, pero pueden haber casos en que el detrusor se contrae, el esfínter se mantenga cerrado, es lo que se llama disinergia detrusor-esfínter, y evitar que haya un vaciado adecuado. Además, pueden haber casos en que haya obstrucción en el tracto de salida. Acá tenemos también la fórmula, cómo se obtienen y los valores normales. Este índice tiene que ser menor de 20 para descartar que haya una obstrucción del tracto urinario inferior. Ahora, saliendo ya de la urodinamia, observen, esta lámina es una de las más importantes de la ponencia porque resume casi todo. Nos muestra que el daño estructural está en el sistema nervioso, que el complejo vésico-uretral estructuralmente está intacto,
que lo que está dañado es la función de este complejo vejiga-uretra como respuesta a esta lesión neurológica. Vemos la clínica, los hallazgos urodinámicos y los hallazgos ecográficos. Entonces, si es que organizamos las lesiones en patrones, tenemos el patrón de lesión por encima del tronco encefálico, el patrón de lesión debajo del tronco encefálico y por encima del centro sacro, y el patrón de lesión en el mismo centro sacro y por debajo de este. En el primer patrón, cuando la lesión es suprapontina, por encima del tronco encefálico, lo que está dañado es la corteza cerebral, es decir, el circuito 1 de Bradley. Entonces, lo único que se altera es el control voluntario, porque se pierde el control de la inhibición del núcleo pontino en la micción por los centros superiores. Entonces, clínicamente solamente habrá síntomas relacionados con la fase de llenado. Será un paciente que está con mucha incontinencia. En la urodinamia vamos a encontrar un detrusor hiperactivo que está realizando contracciones constantes porque no hay control de la inhibición. La uretra, la función uretral va a estar normal, ya que no ha sido dañado el sistema nervioso somático, por lo que tendremos una micción sinérgica. Así que, si hacemos la ecografía, el residuo postmiccional será insignificante, ya que se está vaciando la vejiga constantemente por las incontinencias. El siguiente patrón, el cual está por debajo del tronco encefálico y por encima del centro sacro, vamos a tener acá que el núcleo pontino y el centro sacro están indemnes, no están dañados. La lesión medular a este nivel lo que está causando es una interrupción de la comunicación entre estos dos centros. Entonces se desinhibe el arco reflejo sacro de la micción debido a la lesión de la motoneurona superior y clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Síntomas en las dos fases, en la de llenado como en la de vaciado. En la urodinamia, que vamos a encontrar un detrusor hiperactivo, disinergia detrusor esfínter externo. En la ecografía, como estamos frente a una vejiga con un vaciado incompleto, usualmente vamos a tener un residuo postmiccional elevado. En el otro patrón, en el que la lesión se ve que está en el mismo centro sacro o por debajo de este, en estos dos casos, el núcleo pontino no está alterado y en el caso de que la lesión de la médula sea justo en el centro sacro, que haya lesionado justo el núcleo parasimpático, se daña además el núcleo de Onuf, que participan ambos en el arco reflejo de la micción, o que sea como en el segundo caso, por debajo del centro sacro se van a dañar las vías aferentes y eferentes que participan en el arco reflejo de la micción, por lo que vamos a tener síntomas relacionados solamente con la fase de vaciado. En la urodinamia podemos tener un detrusor hiperactivo con un esfínter uretral sin alteraciones en el caso de que la lesión sea por debajo del centro sacro, o podemos tener un detrusor acontráctil con un esfínter hipotónico en el caso de que la lesión sea en el mismo centro sacro. En la ecografía, entonces vamos a tener usualmente un residuo postmiccional elevado, porque posiblemente sea una vejiga grande que tal vez se vacíe por rebosamiento. Recuerden que estos son solo patrones para que nos ayuden a orientarnos y a predecir los hallazgos clínicos, urodinámicos y ecográficos, pero no se olviden que podemos tener lesiones mixtas de motoneurona superior e inferior, y además que los patrones, en el caso de nuestros pacientes con lesión medular, van a cambiar dependiendo de que la lesión sea completa o incompleta. Con esta otra lámina quiero hacer hincapié que en el caso de nuestros pacientes con lesión medular, cualquiera sea el nivel, van a ser pacientes de riesgo en lo que se refiere a la disfunción neurogénica del tracto urinario inferior. ¿Por qué? Por ejemplo, porque en el nivel suprasacro, si la lesión es en el cono medular o caudequina, vamos a tener disinergia detrusor esfínter, vamos a tener detrusores hiperactivos, lo que causa que la presión del detrusor se eleve por encima de 40 centímetros de agua, que a largo plazo va a causar daño en las vías urinarias superiores. De igual forma, si la lesión es en el sacro o infrasacro, claro, no van a haber disinergias, pero vamos a tener un detrusor hipoactivo, acontráctil, que va a causar un vaciamiento incompleto de la vejiga,
Por lo tanto, va a haber estasis urinaria, lo que conlleva mayor riesgo de infección, mayor riesgo de cálculos que a largo plazo también van a dañar las vías urinarias superiores. Ahora, en cuanto a la estratificación del riesgo de la disfunción neurogénica del tracto urinario inferior, ya íbamos adelantando que todos los pacientes con lesión medular son pacientes de riesgo, es decir, que pueden tener un riesgo alto o un riesgo moderado. Por ahí puede haber un porcentaje, pero creo que es mínimo de que los pacientes tengan un riesgo bajo. Entonces, es por eso que es importante hacer esta estratificación. ¿Cómo se realiza? Teniendo en cuenta estos parámetros, ¿no? Haciendo en los parámetros, viendo la función renal, el RPM, ¿no? El residuo postmiccional, los estudios de imágenes del tracto urinario y, por supuesto, la urodinamia. Si es que tenemos un paciente con riesgo bajo, ¿cómo estarán estos parámetros? Van a estar dentro de lo normal. Una función renal normal, un RPM bajo, es decir, menor al 10%, un estudio de imagen del tracto urinario normal y una urodinamia con una micción sinérgica. En cambio, si es que hablamos ya de un riesgo moderado, miren, la función renal y los estudios de imágenes del tracto urinario incluso pueden estar dentro de lo normal, pero ya el RPM va a ser un RPM elevado, la urodinamia vamos a tener una urodinamia con un detrusor hiperactivo, con un vaciado incompleto. Si estamos en cambio en un riesgo alto, ya la función renal va a estar alterada. El RPM ni siquiera acá lo consideran para la clasificación. Los estudios de imagen del tracto urinario van a ser estudios con alteración estructural, va a haber hidronefrosis, una nueva cicatrización, tal vez en el riñón, una pérdida del parénquima renal, un cálculo grande. Si es que hablamos de la urodinamia, además de lo que es hiperactividad del detrusor, va a haber disinergia detrusor-esfínter. Si es que esa urodinamia se completa con una fluoroscopía, posiblemente se pueda observar un reflujo vesicoureteral con una mala acomodación. Entonces, ¿para qué nos ayuda a estratificar el riesgo en nuestros pacientes? Para nosotros poder saber cómo va a ser la vigilancia, ¿no? Va a ser diferente el seguimiento a largo plazo en un paciente con riesgo bajo, con riesgo moderado y con riesgo alto. Y con esto lo que quiero que quede claro es que en los pacientes con lesión medular hay que hacerle seguimiento, o sea, no podemos darle un tratamiento y olvidarnos del paciente, no, porque además este paciente que es de riesgo bajo puede cambiar su riesgo en un futuro, pasar a riesgo moderado o a ser riesgo alto. Entonces, ¿cómo se da la vigilancia a largo plazo en los pacientes con lesión medular? Se va a dar según el riesgo. Si es que es un paciente con riesgo bajo, será la vigilancia cada 12 a 24 meses. Si es que es un riesgo moderado, cada 12 meses. Si es que es un riesgo alto, incluso cada 6 meses. Lo que tiene que quedar claro es que un paciente con lesión medular, dijimos que era un paciente de riesgo, por lo tanto es un paciente que hay que hacerle seguimiento. Si es un paciente, independientemente del riesgo bajo, moderado o alto, empiezan a aparecer síntomas nuevos, infecciones a repetición, de repente se les encuentra un cálculo, un reflujo, hay que hacerle el control y el seguimiento inmediato. ¿Para qué? Para evitar a largo plazo las complicaciones de las cuales vamos a hablar en las siguientes láminas. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que se quieren evitar a largo plazo? La disreflexia autonómica, infecciones urinarias, divertículos, ureterohidronefrosis, enfermedad renal crónica, reflujo vesicoureteral y muchas otras más. Estas son las principales de las cuales vamos a hablar en las siguientes láminas. En cuanto a la disreflexia autonómica, hablaremos algo breve, puesto que esta es tema de otra ponencia. Esta disreflexia es una crisis hipertensiva acompañada de síntomas por encima del nivel de la lesión, que se da sobre todo en los pacientes con lesión medular por encima del segmento T6, porque se pierde la inhibición supraespinal de la salida simpático-refleja hacia el lecho vascular esplácnico. Se desencadena por estímulos nocivos por debajo del nivel de la lesión medular. Los factores precipitantes más frecuentes son de foco vesical, una sobredistensión vesical, un cálculo, incluso el mismo cateterismo. Es una urgencia en nuestros pacientes con lesión medular que puede incluso desencadenar la muerte, por lo que hay que hacer el tratamiento de manera inmediata. Otra de las complicaciones y la más frecuente es la infección del tracto urinario inferior. ¿Por qué? Porque estos pacientes por la disfunción neurogénica van a ser pacientes que tienen un mal vaciado vesical,
lo que conlleva una estasis urinaria, pacientes que van a tener complicaciones, obstrucción, sobredistensión, litiasis, divertículos, reflujo, que lo predispone más a tener una infección. De igual forma van a necesitar catéter permanente, catéter intermitente, o tal vez para su diagnóstico alguna instrumentación, lo que invade las vías urinarias superiores e introduce gérmenes, lo que conlleva a más predisposición de infección en el tracto urinario inferior y son infecciones crónicas de difícil manejo. Aquí hay que diferenciar qué es colonización e infección. Colonización es tener un cultivo positivo sin piuria y la infección un cultivo positivo con piuria. Algo que tiene que quedar claro es que los pacientes con infección urinaria que tienen lesión medular no se debe de tratar si es que es asintomática. ¿Por qué? Porque solamente le vamos a causar resistencia, porque estos pacientes posiblemente siempre vamos a tener cultivos positivos. Entonces, mientras no haya síntomas, no tratar. Tampoco la literatura apoya dar profilaxis antibiótica a estos pacientes. Otra complicación es la litiasis. Varios factores contribuyen a la formación de esta. Por la lesión medular son pacientes que están con reposo en cama y esta inactividad puede causar desmineralización del esqueleto, movilización del calcio e hipercalciuria posterior. Además, una reducción en la ingesta de líquidos puede contribuir a la estasis urinaria, aumentando la concentración de calcio en la orina. Recordemos que son pacientes usuarios de catéteres permanentes o intermitentes, lo que los predispone a la infección. Se introducen bacterias, vamos a tener bacteriurias crónicas y estos gérmenes dividen la urea, lo que da como resultado alcalinización de la orina, lo que reduce la solubilidad de calcio y fosfato, dando como resultado la formación de cálculos. Otra complicación es el reflujo vesico-ureteral. Esta está muy relacionada con las infecciones urinarias, que ya dijimos era la más frecuente en los pacientes con lesión medular. ¿Cómo se da este reflujo además? Por la disinergia de detrusor esfínter a causa de las presiones de detrusor elevadas, tanto en el llenado y en el vaciado, va a causar que haya un aumento de la presión en la vejiga, lo que ocasiona que haya ascenso de la orina desde la vejiga al uréter, llegando incluso hasta el riñón. A medida que este reflujo se va acentuando, va causando la hidroureteronefrosis, es decir, una dilatación no solamente de los uréteres, sino también de los cálices de la pelvis renal, que a largo plazo puede llegar a atrofiar la corteza renal. En cuanto al tratamiento, el objetivo principal de tratar esta disfunción neurogénica es preservar las vías urinarias superiores de presiones del detrusor elevadas, presiones mayores a 40 centímetros de agua. Un objetivo secundario es lograr la continencia, es decir, evitar que hayan escapes, lo cual se puede sacrificar de ser necesario con tal de lograr el objetivo primario. Otro, por supuesto, es mejorar la calidad de vida, buscar que el ciclo miccional se asemeje lo más posible al fisiológico. Por tanto, el tratamiento irá dirigido principalmente ¿a qué? A disminuir la presión del detrusor. Sin embargo, antes de iniciar cualquier tratamiento, hay que recordar que estamos frente a un paciente con lesión medular, por lo tanto hay que evaluarlo en su contexto y tener en cuenta estas consideraciones. Es un paciente con alteración de la movilidad. Por ejemplo, puede ser un paciente con lesión cervical que compromete la funcionalidad de los miotomas de miembros superiores y el paciente no va a poder realizar pinza en caso de que estemos pensando en autocateterismo intermitente, para lo cual también hay que ver cómo está su equilibrio excedente. Si queremos enseñarle una técnica, hay que tener en cuenta las habilidades cognitivas, que es necesario que el paciente comprenda órdenes simples, complejas. El estilo de vida es diferente un paciente que vive en la zona rural a otro que vive en la zona urbana, si es que tiene apoyo familiar o no, y además tener en cuenta la motivación del paciente, puesto que para realizar, por ejemplo, el cateterismo no es suficiente con que aprenda la técnica, sino que lo haga en forma correcta, que sea disciplinado y lo realice en los horarios establecidos. Además que realizar esta técnica toma de unos 15 a 20 minutos, entonces si el paciente no está motivado, no lo va a realizar. Todas estas consideraciones hay que tenerlo en cuenta antes de decidir o de elegir el tratamiento. Este tratamiento lo podemos agrupar en un tratamiento conservador y no conservador, pero hay que tener en cuenta que no existe un tratamiento único ni definitivo para la disfunción neurogénica del tracto urinario inferior.
Dentro del conservador tenemos el vaciamiento vesical asistido, el entrenamiento de piso pélvico, el farmacológico, dispositivos externos, y en el no conservador ubicamos en lo que es el quirúrgico y la electroestimulación. Ampliando un poco el manejo conservador, sabemos que los pacientes con lesión medular tienen dificultad para realizar el vaciado completo de la vejiga, por lo cual nos podemos apoyar, por ejemplo, de las maniobras de vaciado. Tenemos la de Credé, que es la compresión manual en la región suprapúbica, lo cual aumenta la presión vesical. La de taping es un golpeteo suprapúbico que nos aumenta la presión del detrusor, y la de Valsalva, que es un esfuerzo, como por ejemplo el pujo, que nos aumenta la presión abdominal, y estas maniobras ayudan al vaciado de la vejiga. Pero ¿por qué están en rojo? Para hacernos acordar de que estas maniobras no deben de utilizarse hasta que se tenga un resultado de la urodinamia y estemos seguros que la realización de estas no elevan la presión del detrusor por encima de valores que ponen en riesgo las vías urinarias superiores. Y esto hay que educarle al paciente, porque ellos a veces descubren que pujando o presionándose el abdomen logran miccionar, pero no por eso significa que sea lo correcto. Puede ser que en algunos casos sea efectivo y esté indicado, pero en otros casos puede estar contraindicado. Otra forma de vaciar la vejiga es utilizar, por ejemplo, la sonda Foley permanente o un cateterismo intermitente. ¿Cuál dice la literatura que es el gold estándar? El cateterismo intermitente. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgos de complicaciones, menos infecciones, menos litiasis. Además, la sonda Foley permanente a largo plazo se asocia a mayor riesgo de cáncer de vejiga. Sin embargo, como ya dijimos, hay que tener en cuenta al paciente en su contexto. Si es un paciente cuadripléjico, con poco apoyo familiar, a pesar de que tenga indicación de cateterismo y este sea el gold estándar, en este paciente en específico no se lo podrá indicar como tratamiento. Dentro del cateterismo se describen dos técnicas. Tenemos acá la técnica limpia y la técnica séptica. La diferencia es que en la técnica limpia se realiza sin guantes, solo con el lavado de manos, mientras que en la técnica séptica el procedimiento se realiza con guantes quirúrgicos. En cuanto a los dispositivos externos, tenemos el uridón, que se utiliza en los varones, es parecido a un condón, se coloca en el pene y va conectado a una bolsa colectora, se utiliza sobre todo por las noches. En este caso hay que educar al paciente sobre el cuidado de la piel para evitar lesiones en el pene. Recuerden que es un paciente con alteración de la sensibilidad. También tenemos el entrenamiento de piso pélvico, que esto es solo para pacientes seleccionados. En realidad, más que describirlo en pacientes con lesión medular, lo describen en pacientes con esclerosis múltiple, con Parkinson, y si lo queremos indicar en un paciente medular, sería un paciente incompleto, con una lesión incompleta. No tendría sentido entrenar el suelo pélvico, por ejemplo, en un paciente con lesión medular, cervical o torácico alto completo. Además, también tenemos dos fármacos de los cuales vamos a hablar un poquito más en las siguientes láminas. Para decidir iniciar un tratamiento farmacológico, lo ideal es que se tengan los resultados de una urodinamia, y en el caso de que en estas se evidencien contracciones involuntarias del detrusor, según la evidencia, la primera línea de tratamiento para disminuir estas contracciones involuntarias es el uso de antimuscarínicos, lo cual va a mejorar los parámetros de llenado vesical. El antimuscarínico que más se utiliza es la oxibutinina y se debe iniciar con la vía oral. Hay que tener en cuenta los efectos adversos. Entre los más frecuentes están la sequedad de la boca, la constipación, somnolencia, náuseas, etc. En caso haya poca tolerancia a la vía oral, se tiene la alternativa del uso de oxibutinina intravesical. También hay otros antimuscarínicos como el trospio, solifenacina, tolteradina, etc. También tenemos a los beta-3 adrenérgicos, como por ejemplo el mirabregón, que nos van a ayudar a mejorar los parámetros de almacenamiento vesical. Otros fármacos que tenemos son los alfa bloqueadores, como por ejemplo la tamsulosina y la terazosina, que nos van a ayudar a mejorar los parámetros de vaciado. Está también la toxina botulínica, que nos va a ayudar a mejorar los parámetros de almacenamiento en caso de que la terapia antimuscarínica sea inefectiva, pero hay que explicarle al paciente también de los riesgos que conlleva aplicar esa toxina botulínica.
Hay otros fármacos que han salido ahora último donde están utilizando, vienen en uno solo, un alfa bloqueador con un antimuscarínico. Pero hay que tener en cuenta el costo de estos fármacos y que los pacientes lo van a utilizar a largo plazo. En cuanto al nivel de evidencia y la fuerza de recomendación, tanto la parte farmacológica, los antimuscarínicos, alfa-antagonistas, la oxibutinina intravesical, el cateterismo tienen un nivel de evidencia grado C y bueno, la fuerza de recomendación fuerte. Respecto al cateterismo, mencionan que lo adecuado se haga dentro de lo posible una técnica séptica, sin embargo también han comparado en un estudio la técnica séptica con la técnica limpia y llegan a la conclusión de que ninguna es superior a la otra, que lo que sí te tiene que tener en cuenta es que el paciente lo realiza la técnica de manera adecuada. Y bueno, con esto finalizamos la charla. Acá les dejo las referencias para que puedan ampliar. Muchas gracias.